Espero que se encuentren todas muy bien. Mi nombre es María Isabel Holguín, coordinadora de prácticas de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Católica Luis Amigo. El día de hoy nos acompaña la docente Viviana Cano Valderrama, la cual realizó una investigación llamada Demandas al Maestro en Formación para orientar procesos educativos en casa en tiempos de cofinanciamiento por COVID-19. Esta investigación entonces la realizó tanto mi compañera Viviana Cano como nuestra docente Sonia Ruth Quintero. Y bueno, queremos que ustedes escuchen un poco sobre qué se trata esta investigación, cuáles fueron los resultados, qué se proyectan ellas desde esta investigación. Y quiero también indicarles que todas las personas que se inscribieron por nuestro sistema académico, posterior a este evento, les llegará el certificado por el mismo sistema académico después de un mes y por correo electrónico les enviaremos la grabación y también les enviaremos la presentación de la docente. Bienvenida, Viviana. Hola, muy buena tarde para todas. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestras estudiantes, maestras y demás personas interesadas en este primer webinar de prácticas pedagógicas que tiene relación entonces con presentar resultados de investigación. Para la profe Sonia Ruth Quintero y para mí es una oportunidad muy valiosa de divulgación del conocimiento y socialización de resultados de este proceso de investigación que se realizó en el año 2020. Se realizó con un propósito y en un contexto que fue muy difícil y de muchos retos para los maestros en formación y para todos los maestros en el proceso de acompañamiento de los niños, niñas y jóvenes, tanto en el sector público como también en el sector privado. Entonces, sean muy bienvenidas. Voy a compartir entonces con ustedes un ratico presentándoles de manera general los aspectos generales del proyecto de investigación y finalmente cómo llegamos entonces a algunos resultados. Les cuento que como proceso de investigación, entonces nosotros, espérame perdón, un segundo, María Isabel, ¿me dejas por favor compartir pantalla? Profe Vivi, ya. Mil gracias, María. Entonces, ahora sí, vamos a compartir. Tengo dos momenticos en los que voy a necesitar también la participación de ustedes, que no quiere decir que porque sea un proceso de investigación y de resultados de investigación, pues simplemente vamos a escuchar. La idea es que este ejercicio sea un ejercicio también de participación, de compartir saberes y demás. Como les venía diciendo, este webinar está sustentado en una investigación que tiene por nombre Demandas al Maestro en Formación para orientar procesos educativos en casa en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Ahorita voy a hablar de los aspectos metodológicos, pero está enmarcado en las prácticas pedagógicas de la licenciatura en educación infantil, reconociendo a ese maestro en formación como un maestro con unas herramientas, capacidades y habilidades, pero también con unas demandas y unas necesidades que le generaron la agencia de práctica y los maestros cooperadores y al mismo tiempo la relación con los niños y las niñas, un espacio desconocido, unas herramientas que no eran muy cercanas y un espacio de relación y de comunicación para la cual no habíamos sido formados. Este webinar entonces es producto de socialización y divulgación del conocimiento como producto de esa investigación y además pues tenemos también dos artículos de resultados de investigación pues que también estaremos compartiendo con ustedes. Para iniciar entonces este ejercicio de socialización, quiero partir de un ejercicio de participación al que las invito y los invito. Y es con una pregunta, ¿cierto? ¿Nos vamos a ubicar en el contexto de las prácticas pedagógicas o nos vamos a ubicar, si usted fue en este momento no es practicante,
pero es un maestro de las agencias de práctica, es un profe. La pregunta es entonces, ¿qué aprendizajes y reflexiones he logrado como maestro en formación en tiempos de pandemia por el COVID-19 en el acompañamiento de los niños, las niñas y los jóvenes? Entonces, para participar en este ejercicio, tómese un minutico para hacerlo, no nos demoramos mucho. Les voy a compartir este link por el chat y vamos a ir entonces a mirar. Ya les comparto primero por el chat el link y luego miramos entonces de nuevo la pregunta. ¿Listo? Para poder ubicarnos. Se los acabo de compartir por acá por el chat y vamos a ir entonces al Jamboard del encuentro formativo. Para que miremos entonces cuál es la pregunta que nos orienta. Un segundito que por aquí está cargando. Y la pregunta, para que una vez la vamos tejiendo, mientras ustedes pueden ir ingresando a esta pizarra digital, es qué aprendizajes y reflexiones he logrado como maestro en formación o como maestro en tiempos de pandemia por COVID-19. ¿Para qué? Para acompañar los procesos educativos en casa de los niños y las niñas. ¿Qué ha aprendido usted, profe? ¿Qué reflexiones le ha generado acompañar a esos niños y esas niñas con una cantidad de demandas y de necesidades, con unos elementos muy importantes? Usted tenía motivación, tenía deseos, pero ahorita vamos a ir mirando que lo que nos va arrojando la investigación es que hay muchas demandas, no solo a nivel emocional, sino desde un componente muy especial y es el componente pedagógico y didáctico. Y claro está que eso de alguna manera iba a tener resultados, reconociendo que finalmente nosotros los maestros dentro del plan de estudio de la licenciatura estamos siendo formados para acompañar los niños y las niñas y los jóvenes desde la presencialidad y que algunos de los cursos que tienen que ver con esas herramientas tecnológicas o entornos virtuales de aprendizaje, de alguna manera nos acerca un poco a esa realidad virtual. Sin embargo, sabemos que cuando nos dicen prepárese para, nosotros lo asumimos con mucho cariño, lo asumimos también como reto, pero el COVID llegó para movilizarnos a todos e insistimos y persistimos, no estábamos preparados para hacerlos. El contexto educativo, el proceso de formación pensado en gran parte y desarrollado en gran parte en la presencialidad, no había pensado la posibilidad de asumir esos procesos de acompañamiento a través de la virtualidad o a través de la mediación de las nuevas tecnologías. La invitación entonces, por aquí ya veo que algunos de los participantes ingresaron. Pueden entonces empezar a participar con notas adhesivas. Aquí en la parte izquierda las encuentran. Pueden ser precisos, no tiene que ser un asunto muy amplio, pero queremos de todas maneras visualizar esos aprendizajes y reflexiones que van a permitir entonces que se empiece a tejer y a construir este encuentro en relación a esos retos y demandas. Por acá esperamos entonces un minutico más. Voy a actualizar entonces este Jamboard para que miremos las reflexiones y los aprendizajes de los participantes. Todos hemos tenido aprendizajes, aprendizajes a nivel personal, que de alguna manera están conectados con la esencia y el ser del maestro. Hay unos aprendizajes en relación a los a procesos educativos, procesos pedagógicos. Hay unos aprendizajes específicos con todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital, con aplicaciones. Y lo que queremos entonces visualizar es que si hemos aprendido y hemos generado reflexión durante todo este proceso de confinamiento que nos ha llevado a pensarnos en nuevas y mejores formas de acompañar, pues entonces nos estamos asumiendo también unos retos personales
de autoaprendizaje como maestros y también le damos la posibilidad también al programa de pensarse en otros espacios de formación que terminen fortaleciendo esas capacidades y esas competencias de los maestros para poder atender esos retos que empiezan a demandar, que empieza a demandar el contexto. Por aquí ya vemos entonces que está uno de los participantes, lo voy a poner aquí grandecito y vamos a esperar entonces un minutico más a nosotros participantes para ver qué nos quieren compartir. Uno de los participantes nos expresa entonces en este muro que son innumerables las reflexiones de esta pandemia, el hecho de buscar nuevas estrategias para adaptar la virtualidad a nuestras planeaciones, el tema emocional, los cambios por el encierro y demás, son algunos de esos retos y demandas de los que ahorita vamos a hablar. Muchas gracias por participar y por exponer aquí también tu reflexión. Otro de los elementos que también nos comparten entonces uno de los participantes es aprender a aprender y reconocer las emociones, sentimientos propios y del otro y saber cómo manejarlas y comprender al otro. Muy importante eso que estableces y creo que fue un momento también para pensarnos como maestros, porque finalmente también estábamos siempre pensando en el acto educativo, en cómo hacerlo mejor con ellos y para ellos. Y pocas veces el maestro tiene tiempo para pensarse, ¿cierto? Y finalmente realizar un proceso de construcción y de autoevaluación que le permita reconocer que tiene unas fortalezas, que tiene unas capacidades, pero que también tiene un camino amplio por recorrer para ser mejor y atender esas particularidades y esas demandas que les está generando el contexto de manera general. Otro de nuestros participantes nos expresa entonces que la adaptabilidad, el compromiso, la disposición y conocerse a sí mismo y a los demás. Entonces aquí empieza a resaltar algo muy importante y es que nosotros los maestros siempre muy orientados a pensar cómo enseñar. Pero uno de los aprendizajes que empezamos a observar también en el análisis de la información de esta investigación es que el maestro empieza a considerar el proceso de enseñanza también como un proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que, como lo decía uno de los participantes ahorita, el repensarse cómo planeo, cuál es el objetivo, para qué hacerlo, cómo lo venía haciendo y qué era lo que se requería para nos llevó a transformar, nos llevó a generar revolución, una revolución personal frente al sentir que ya habíamos estudiado y nos habíamos formado incluso durante varios semestres y sentíamos en algún momento que no sabíamos cómo hacerlo, porque nos habíamos formado para orientar grupos y acompañar grupos en la presencialidad. Ya sabíamos de estrategias para hacerlo, para comunicarnos con ellos, para socializar las estrategias, pero cuando finalmente dijimos dentro de la virtualidad cómo hacerlo, encontramos una cantidad de dificultades, pero también de oportunidades de las que ahorita vamos a hablar. Nos ha enseñado que parte de ser maestro es adquirir la versatilidad de adaptarse a cualquier situación o contexto y que esto no se afecte de manera negativa a los procesos de aprendizaje. Gracias por esto que también nos estás compartiendo y es que a nosotros no tuvimos mucho tiempo para adaptarnos. Nos dijeron, regresen, vamos para casa. Ya no volvemos a la universidad, no podemos por un tiempo estar en la institución educativa dentro de las prácticas pedagógicas, entonces algunas se pausaron, la mayoría en ese tiempo, todas en ese tiempo se pausaron y nos dijeron hay que acompañar desde casa y no sabíamos, ni siquiera teníamos una caracterización de las posibilidades y las dificultades que tenían nuestros niños, niñas, maestros cooperadores, incluso nosotros mismos frente a los equipos que teníamos, frente a la banda de internet, frente a las herramientas, frente a las capacidades y habilidades que teníamos, no solo para manejar redes sociales, sino también para este otro componente pedagógico y didáctico que era la construcción de material
la organización de contenidos y de material dirigido a niños y niñas, pero también especialmente pensado para los papás. En todo este análisis de la información lo vamos a ver luego de esta socialización. Encontramos dentro del análisis de la información que los maestros en formación no solo se tuvieron que preparar y adaptar para acompañar los niños y las niñas en educación en casa, sino también para acompañar a las familias en el proceso de acompañamiento a los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo era más fácil hablarlo y decirlo? Decirle a los papás para que ellos fueran, digamos, fueran la extensión de la mano del maestro y pudiesen guiar y desarrollar esas actividades que el maestro quería que y necesitaba que se lograran porque tenían unos objetivos de aprendizaje. Entonces, el pensar ya que el actor ya no era solo maestro, que ya no solo era contenido y estudiante, nos llevó a pensar que la familia, donde siempre habíamos buscado la necesidad y habíamos solicitado a grito herido, como dicen por ahí, que la familia se articulara, pues fue de gran evidencia que en los encuentros sincrónicos y en los demás espacios estaban los papás y eran los papás y los cuidadores quienes estaban acompañando ese desarrollo de actividades. Era esa otra voz que se llevaba a casa y que era orientado por el maestro. Aprendí que los docentes somos seres transversales con una capacidad de adaptación muy versátil a cualquier tipo de entorno al que nos enfrentamos, pues esto se evidenció en el cambio tan abrupto que nos vivimos. Muy bien, el tema de la adaptación. No había tiempo para decir, ah, no, tranquilo, en un mes. No, mañana hay encuentro sincrónico, la otra semana nos encontramos. Hay que entregar el lunes un material, hay que entregar para el viernes las guías, hay que montar en 2 días la información para los blogs o para las plataformas educativas. Y entonces era con una cantidad de emociones que nosotros teníamos en el interior, pero además también la capacidad de autoaprender, de explorar herramientas y mirar videotutoriales para ver cómo íbamos a logrando esas capacidades que se requerían en el desarrollo de ese material y de acercamiento a un nuevo medio y a unos nuevos rituales dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, otro de nuestros participantes nos dice que un profesor ha tenido que motivar a sus alumnos, tuvo que modificar su forma de enseñar y pensar cómo va a ser su método de evaluación, de reflexión, deja que ellos intervienen de buena manera. Muy bien, muchas gracias por ese elemento. Incluso ya voy a empezar a hablar de lo que de lo que fue la investigación y entonces ahí tocas una palabra muy importante que tiene que ver con la motivación. Y cuando hablamos de motivación en el análisis de la información, empezamos a encontrar que casi todos los participantes en el desarrollo de las encuestas y las entrevistas nos hablaban de la necesidad que tuvieron de mantener y de fortalecer los procesos de motivación de los niños y de las niñas. Pero además de eso, también tenía que responder por las luchas personales frente a ese control de emociones, porque para todos, yo puedo decir, para ninguno fue fácil. Algunos los tomamos con más tranquilidad, otros por lo contrario se redescubrieron frente a los miedos, las inseguridades, otros se enfrentaron de manera fácil, asumieron la compañía y la orientación de otros, esos pares maestros cooperadores, esos pares agencias de práctica, esos pares instituciones educativas que siempre estaban diciendo, no es fácil, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, muchas gracias a los participantes por participar y exponer acá. Me voy a tomar entonces este momentico para ir compartiendo entonces ya elementos directos de la investigación. Y ahorita sacamos entonces un momentico para las preguntas y demás. Me dice, porfa, una de ustedes si está viendo la pantalla para entonces yo iniciar con todo este camino.
Sí, muchas gracias, listo. Entonces, el objetivo general de la investigación realizada por la profesora Ruth Quintero y por mí tenía un objetivo muy concreto, pensado en un contexto específico, analizar las demandas del maestro de formación de la licenciatura en educación infantil, maestros que estuvieron realizando sus prácticas pedagógicas en tiempos de confinamiento por el COVID-19, especialmente durante el segundo semestre del año 2020. Eh, los específicos nos llevan a pensar que necesitábamos caracterizar la población participante, conocer unas características sociales y personales que nos pudiesen dar una información que se requería para comprender por qué para unos se generó un tipo de demandas y de retos y para otros de otra manera, porque algunos retos y demandas que de emociones para unos con mucha más seguridad y como para otros demandó e incluso en algunos momentos pues generó bastante incertidumbre. El segundo objetivo específico para poder dar respuesta a este objetivo general eh, tiene que ver entonces con describir esas demandas que se le generaron al maestro de formación, esas demandas directamente por el maestro cooperador, la agencia de práctica, pero también directamente involucrados los niños, las niñas y las familias para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje que habían sido establecidos durante ese plan de estudio o ese proyecto que estaban desarrollando. Y además de eso, entonces nos establecemos otro objetivo específico y es que si ya teníamos conocíamos con quiénes estábamos, quiénes eran nuestros maestros en formación y sus características sociodemográficas, si reconocíamos cuáles eran esos retos y demandas que habían tenido en ese proceso de acompañamiento, queríamos comprender finalmente el sentido de esas demandas, finalmente qué lleva a reconocer las demandas del maestro para ellos dentro de su proceso de formación, pero también para el fortalecimiento de los procesos del programa de la licenciatura en educación infantil. Cuando nos pensamos entonces cuál era la metodología que iba a sustentar nuestra investigación, decidimos entonces, incluso no es una decisión personal, sino que tiene coherencia directamente con lo que nosotros nos estábamos preguntando. La metodología tiene entonces esa relación y esa coherencia entre la pregunta, el título, y además de eso, frente a los objetivos, nos estábamos preguntando por unas características sociodemográficas, nos estábamos preguntando por unos retos y unas demandas. Eso nos llevó a pensar y a sustentar nuestra investigación desde un enfoque mixto, lo cual entonces nos permitía poder comprender y acercarnos a ese fenómeno y a ese problema de investigación desde datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿Qué instrumentos entonces nosotros utilizamos y fueron necesarios para poder recolectar la información requerida para dar respuesta a los objetivos anteriores? Generamos una encuesta y además de eso generamos entrevistas semiestructurada a quienes estuvo dirigida directamente. Entonces nuestra población fueron 60 estudiantes practicantes del nivel de práctica 6 y 7 de la licenciatura en educación infantil que estaban realizando sus prácticas en el segundo semestre del 2020. De esas 60 estudiantes, 41 estudiantes fueron la muestra específica y esos 41 podemos entonces determinar que hacía parte de 34 agencias de práctica. Nos da un panorama bastante amplio y general de instituciones educativas públicas y privadas en la ciudad de Medellín y también en el área metropolitana. ¿Cuáles entonces fueron las fases de desarrollo dentro de este proceso metodológico? El primero tiene que ver entonces con la indagación y la exploración. Dentro de esos entonces están establecidos los instrumentos, el reconocimiento del problema de investigación, del contexto, la documentación,
leímos mucho frente a la normatividad que se empezaba a generar para poder definir en Colombia que había directamente un confinamiento, había una reglamentación que llevaba a la educación a tomar unas decisiones frente a los procesos educativos en casa. Nos llevó a pensar entonces cuáles eran los instrumentos que se requerían desde ese enfoque mixto para poder tener esos datos cualitativos y cuantitativos. Otra de las fases tenía que ver entonces directamente con el estudio y la consideración, la aplicación directa de esos instrumentos de forma virtual. Eh, no es tan fácil investigar de manera, digamos que virtual, sin tener mucho contacto. Incluso agradecemos profundamente que de esos 60 personas, 41 de ellas dio respuesta a la encuesta que nosotros orientamos. Era una encuesta con varios aspectos, algunos muy relacionados entonces con esas demandas generales, frente a los aspectos pedagógicos, didácticos, elaboración de material, la orientación de los grupos, aspectos de socialización y comunicación, alfabetización digital, todo el tema de las aplicaciones, de las APP, de los portales educativos, de las emociones y las reflexiones que les generaba ese proceso de acompañamiento, un proceso bastante significativo en medio de esos retos y de esos aprendizajes. Creo que ahora como que ya respiramos frente a eso que fue en algún momento caótico, eh, pero que consideró y resignificó el rol del maestro. Y finalmente, entonces, después de aplicar los instrumentos, se realiza entonces un proceso de análisis a través de matrices categoriales que permiten codificar la información y hacer proceso de triangulación con las respuestas de las encuestas y también de las entrevistas realizadas a los maestros cooperadores. Y finalmente, entonces, esa fase de desarrollo para todo este ejercicio tiene que ver con la elaboración de artículos o estos espacios de divulgación, porque finalmente hacen parte concreta y directa de los objetivos que tiene la investigación y de sus finalidades. ¿De dónde entonces nosotros empezamos a sustentar y a decir por qué es necesario realizar esta investigación? ¿Qué vacíos en el conocimiento existen? ¿Cuáles son las necesidades de comprender una problemática y una situación que era evidente? El problema está sustentado primero en la emergencia sanitaria. Esa emergencia sanitaria sabemos entonces que estuvo reglamentada desde el decreto 417 de marzo del 2020 y 637 del 7 de mayo del 2020. Esos decretos nos orientaban directamente la medida de aislamiento preventivo obligatorio, pero desde el Ministerio de Salud, la resolución 385 del 2020 nos habla de algo muy importante y es que nos da a conocer finalmente cuáles son las características de este virus, qué significa una pandemia, a qué lleva a pensarse el país. Pero hay algo muy importante dentro de esa resolución 385 del 2020 y dice que prevalece el bienestar y la salud de las personas y la vida del ser humano. Por eso entonces, finalmente, dentro de toda esa sustentación, vamos a casa, pero el decreto 417-2017 dice, bueno, Ministerio de Educación, Ministerio de las TIC, los ministerios de manera general, cuáles son esos planes de desarrollo y cuáles son esas decisiones y estrategias que se deben de tomar para continuar con procesos en Colombia y no decir que íbamos a estar totalmente congelados sin seguir avanzando. De esta manera, entonces, empiezan a surgir lineamientos para acompañar los procesos educativos en casa. Para ese 2020-02, entonces, bajo estos lineamientos, los maestros y los practicantes empiezan a tener unas ideas de cómo hacerlo. Dentro de ellas hay algo muy prevalente y es que este documento de los lineamientos nos empieza
a determinar unos temas que son relevantes en el acompañamiento y en la formación. Y es que con los niños y las niñas y los jóvenes había que hablar de la situación. Había que prevalecer espacios de escucha para sentir y reconocer esas emociones y esas experiencias que ellos estaban viviendo en casa. Prevalecía todos los protocolos y las rutinas de aseo para empoderarlos finalmente frente a esta situación que afectaba también y empezaba a afectar la cotidianidad y las dinámicas familiares. Entonces, pensarnos dentro del problema de investigación en por qué era necesario frente a esa emergencia sanitaria, frente a los lineamientos y los cambios que se generan en la formación y en los procesos educativos que venían desarrollándose siempre de manera presencial, que solo algunos de los elementos como la comunicación y algunos elementos muy de información directa de las instituciones educativas solo se hacían de manera virtual, nos llevó a pensar entonces qué estaba pasando y cómo estaban viviendo este escenario de formación y de acompañamiento a niños y niñas, nuestros maestros en formación. Ese acompañamiento a distancia con unas posibilidades, no todos teníamos internet en casa, no todos teníamos computador, algunos un celular con una no muy buena tecnología. Nos revolucionó frente al tiempo de exposición a la pantalla, nos revolucionó frente a, es que había un material concreto en el jardín infantil, había unos espacios de juego, había un espacio diferente al aula para socializar, para construir, para elaborar, y ya solo tengo esta pantalla, ¿cierto? Como la mediación. El impacto nos llevó a transformarnos y a revolucionarnos. Vamos a ir mirando entonces para seguir avanzando cuáles son esos resultados que se empiezan a generar y que termina siendo la radiografía, el reconocimiento de todo esto que vivieron estos maestros en formación. Incluso no podríamos traer todas las respuestas también por asuntos de tiempo, pero es bastante significativo cuando dentro de la investigación hay posibilidades también para las narrativas de los maestros, de sus sentires y de sus experiencias. Durante todo este proceso empezamos entonces a identificar que se identificaron muchas brechas, brechas para el aprendizaje, brechas para el desarrollo, se identificaron brechas que generaban desigualdad educativa por el acceso a las herramientas tecnológicas, también por de parte social frente a quienes estaban acompañando a nuestros niños y a nuestras niñas. En algunos momentos fue más fácil para nuestros maestros en formación acompañarlos, en otros momentos no tan fácil porque los niños se encontraban solos o al cuidado y acompañamiento de adultos mayores. Y frente al pensarnos que podía realizarse un trabajo académico en casa, entonces pensamos en otras estrategias, incluso algunas que ya traíamos de manera virtual, que empezaban a flexibilizarse y que podían tener sentido también dentro de este proceso de mediación. Para dar respuesta entonces a ese primer objetivo frente a cuáles son las características de las personas, de los maestros en formación, entonces aplicamos una encuesta. Estas son algunas de las gráficas. Yo les voy a ir hablando de algunos elementos para que nosotros estas gráficas y que nos dicen. Podemos identificar entonces que el 68,3% de los participantes se encuentran entre una edad de 20 y 25 años. Eso lo teníamos, lo necesitábamos para pensarnos también en la capacidad que tienen los jóvenes, los adultos e incluso personas de muchísima más edad para adaptarse a procesos diferentes y la exposición a las pantallas. Entonces no es lo mismo, incluso por asuntos de condiciones de salud, el proceso de atención y de concentración de un joven entre 20 y 25 años a una persona que sea mayor de 35 años. Incluso dentro de la licenciatura tenemos personas que tienen más de 40 años. Eso era importante caracterizarlo para reconocer que para algunos incluso la demanda no fue tecnológica, contaban con equipo,
pero las demandas sí que sí requerían específicamente procesos de atención, concentración y motivación específicas en relación también a la formación académica y también a la ocupación actual. Entonces nos encontramos que el 56,1 de esos participantes solo estudiaban, solo tenían que responder a las tareas y actividades asignadas de la universidad, pero nos encontramos que el 31,7, además de estudiar, también estaba trabajando. Y entonces uno ahí empieza a considerar frente a lo que demandaba en la práctica pedagógica, también lo que demandaba responder al trabajo y las demandas generales de la casa, ¿cierto? Eso nos daba a entender también las características de los maestros, para algunos más fácil dentro de esos elementos de la edad, de la salud y de las condiciones que tenían, y para otras un poco más complejo cuando debían de atender a diversas responsabilidades. ¿Qué nos encontramos entonces dentro de esa caracterización? Nos encontramos que nuestros practicantes de 51,2 se encontraba expuesto a pantallas o a dispositivos por la práctica entre 6 y 8 horas al día. Y el 26,8 entre 2 y 4 horas. Incluso si hubiésemos puesto, si usted trabaja más de 8 horas y estuvo expuesto más de 8 horas por prácticas pedagógicas, en algunos escenarios pudimos haber encontrado muchas más horas de exposición, ¿cierto? Y finalmente, entonces, esta otra gráfica nos está determinando y confrontando lo que habíamos presentado dentro de la metodología, y es que nuestros estudiantes hacían parte de la práctica 7, de la práctica 6 y 7, pero especialmente de esa práctica 7, porque en esa se desarrollaron específicamente las prácticas durante ese 2020-02. ¿Cuáles son los retos y demandas que se empiezan a analizar y que nos arroja todo este proceso de triangulación? Primero, nos permite evidenciar que la forma de enseñar cambió y que la forma de aprender cambió. Eso quiere decir que esa formación en estrategias pensadas en la presencialidad son la base de un concepto epistemológico, pero que llevan al maestro dentro de esta virtualidad a pensarse que no era la única manera, que existían otras posibilidades, que podíamos adaptarnos y que no solo venía la modificación en el cómo enseñar desde la virtualidad, sino también cómo aprender desde la mediación de las nuevas tecnologías. Entonces, si empezamos a mirar que cambiaron también las formas de aprender, estaríamos determinando que se generaron cambios en los procesos de atención, de concentración y también de motivación en los niños y las niñas por la excesiva exposición a las pantallas. Ya lo vamos a continuar desarrollando. ¿Cuáles retos y demandas se identifican dentro de todo este proceso de análisis? Se, se identifican entonces retos y demandas directamente dentro de este proceso de formación a la adaptación a las nuevas formas de interactuar y de comunicarse. Entonces, utilice el chat, le ponga un emoticón para levantar la mano y pedir la palabra, apague el audio, prenda la cámara, y esto terminó también siendo dentro de las competencias TIC una necesidad, un asunto que se refleja en las dificultades cuando hablamos de adaptar los niños, las niñas y las familias, e incluso nosotros adaptarnos a esta dinámica de comunicación, donde nos exponíamos todo el tiempo, dejar el audio encendido, la cámara encendida, y no queríamos realmente ser visualizados o exponer también esas dinámicas internas de la familia. Dentro de esos retos, la exploración de plataformas para las videoconferencias, la elaboración de materiales. Incluso hay algo muy importante, y es que muchos de los maestros nos empiezan a narrar que ellos conocían y sabían que se hacían juegos en PowerPoint, que seguramente habían hecho algún ejercicio,
pero que a través de la virtualidad empiezan a conocer cuáles son las bondades y las potencialidades que pueden tener las herramientas ofimáticas y que no estaban dirigidas y orientadas solo para las secretarias, para registrar información, sino que realmente estaban conectadas con lo que el maestro podía hacer. El maestro llevó entonces en estos retos y demandas en la elaboración de juegos interactivos a través de PowerPoint, la lectura de cuentos a través de PowerPoint, todo el tema de los registros a través de Word y de otras herramientas. Otro de los elementos que termina convirtiéndose en reto es cómo jugamos y cómo hace parte la gamificación dentro de esos procesos de formación. Y entonces uno dice, ay, yo conocía EducaPlay, pero ¿cuáles otras herramientas me iban a permitir a mí como maestro realizar este tipo de actividades y de estrategias? Pues nuestros practicantes expresan que muchos de esos aprendizajes fueron logrados a través del autoaprendizaje, a través de sus pares, fueron sus compañeros de yo encontré. Algunos también preguntaron a sus asesores de práctica e incluso veían cómo lo hacían sus maestros cooperadores, y eso los impulsó a explorar y a sacar un muy buen tiempo para poder explorar esas herramientas y esas plataformas y lograr que procesos de comunicación y de construcción de material para poder dinamizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esos retos y demandas, entonces, ¿cómo crear y cómo generar actividades interactivas? Si yo soy muy buena, si yo era muy buena para las redes sociales, pero sentía que no tenía las capacidades y las competencias para trabajar dentro de la virtualidad. Cómo ser creativo y novedoso también con el uso de estos recursos y espacios virtuales. Existen muchas reflexiones, por eso partimos de ese ejercicio de pensarnos qué aprendizajes y reflexiones se habían generado, porque dentro de la investigación también se hacen evidentes muchas reflexiones y es cómo ser creativo e innovar dentro de la virtualidad, cuando para mí era muy fácil hacerlo en la presencialidad, pero esto me desborda. Siento que la virtualidad no es lo mío. Algunas de las palabras de los participantes para mí no es fácil. Siento que me canso mucho. Como les ahorita veía en el tema de la exposición a las pantallas, terminaba convirtiéndose en un factor no muy bueno para poder adaptarnos y aprender de todas estas plataformas y posibilidades dentro de las TIC. Increíble pensar cuando leíamos y hacíamos el análisis, cuando dicen nuestros practicantes, maestros en formación, yo nunca había hecho un video tutorial e incluso nunca sabía, o sea, nunca hubiera hecho un, un video, nunca lo hubiese editado porque no había necesidad, pero aquí se nos generaron necesidades y esas necesidades enmarcadas en esos retos nos llevaron a que si no sabía, nuestros practicantes nos lo narraban, iban a buscaban los videotutoriales en YouTube, creaban videotutoriales entre ellos mismos para poder aprender. Eso nos da respuesta también a todo lo que ustedes manifestaron inicialmente, y es que incluso hay barreras que se pone el maestro y se pone el sistema educativo, que pueden realmente desbordarse fácilmente cuando hay actitud, cuando hay disposición. Em, Frente a las aplicaciones que empiezan a ser emergentes y se empiezan a identificar en el uso, pues existen muchas, ¿cierto? Ellos empiezan a decir, bueno, profe, yo no conocía de algunas aplicaciones, pero me termino conociendo una cantidad de apps desde el celular, de aplicaciones gratuitas y otras con costo, de portales educativos y de una cantidad de recursos en videos, en imágenes, en cuentos y en juegos que no consideré y que incluso nunca pensé que existían. Dentro de las que nos narraban a solo algunas, está entonces EducaPlay para todo el tema de los juegos,
Fluky para ejercicios de ruleta, Genially para presentaciones y también para ejercicios y juegos de gamificación, y Maze también para las presentaciones, de alguna manera también muy desde el diseño gráfico Canva, las posibilidades de los juegos en PowerPoint, y algo muy importante incluso frente a las plataformas que nuestros practicantes, maestros practicantes utilizaron, todo lo que tiene que ver Meet y Zoom, pero especialmente algunos que les generaba como un poquitico más de reto, y dentro de ellas algunas como Microsoft Meet y Teams también. Les generó de alguna manera algunas dificultades para adaptarse. Voy aquí a nombrar de manera general algunas de las narrativas. En las prácticas me encontré con una plataforma que no había manejado. En realidad tenía mucho miedo, pero al ir interactuando con esta fue mucho más fácil. En mi caso no tuve demandas por parte de la agencia, todo fue de manera autónoma en pro de buscar un mejoramiento personal, profesional y comunitario. Especialmente entonces empezamos a analizar y encontrar que las demandas no eran solo de otros, sino que las demandas y los retos también eran construidas por los mismos maestros en formación frente a la atención y la focalización de esas necesidades específicas y particulares que tenían los niños, las niñas y las familias. En relación entonces a los retos y demandas para la elaboración de material didáctico, empezamos a encontrar dentro del proceso de análisis dos elementos muy importantes. Algunos muy enfocados a la innovación y a la creatividad, elaboración de material mediado por las TIC, y en la otra medida también un material enmarcado en un modelo muy tradicional. Muy orientado también a los deseos, a las facilidades y también a los recursos o las necesidades específicas que habían para comunicarse y para conectarse con los niños y las niñas. Entonces, hay un panorama general que se empieza a identificar, y es que algunos de nuestros maestros practicantes tenían la posibilidad de estar en encuentros sincrónicos, pero lastimosamente otros no pudiesen participar de esos encuentros sincrónicos y estaban dirigidos solo al desarrollo de material eh, específico como guías de trabajo y también como fichas, ¿cierto? Enmarcados muy en la parte tradicional, muy en el desarrollo de actividades para que las familias pudiesen orientar en casa. Uno pensaría que todos pudimos hacerlo de la misma manera, pero dentro de la investigación nos damos cuenta de que cada uno tiene unas particularidades, que algunos lograron hacer juegos interactivos, algunos incluso los hicieron y los maestros cooperadores nunca los implementaron. Esas son algunas digamos que de las reflexiones y de los aprendizajes que también empezamos a visualizar, y es que aunque tal vez algunos de esos elementos no tuvieron un propósito, un fin, o no fueron trabajados por los niños y las niñas, el aprendizaje sí fue para el maestro en formación. Juegos interactivos, sopas de letras, concéntrese, ruletas, videotutoriales, rompecabezas, imágenes interactivos, material cargados en blog, en Classroom, en Edmodo y en otras plataformas. Pensarnos en cómo lo veníamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, arrastraba también algunas de las actividades en relación al juego, en relación a esos juegos tradicionales y esas actividades tradicionales que también podían realizarse desde casa. Y entonces, frente a eso, también nos empezamos a encontrar que no solo la mediación se realizó a través de las nuevas tecnologías, es decir, con un juego interactivo, una aplicación específica, sino que esa interacción también llevó a pensar y digamos que a reconstruir y darle significado a ese maestro de formación con elementos que hacían parte de su mochila de herramientas, es decir, con un material que él mismo elaboraba o un material que tenía dispuesto en casa. Para ello entonces juegos con materiales, lectura de cuentos físicos, porque era muy evidente también la lectura de esos cuentos de manera tradicional, pero algunos de los maestros tuvieron la posibilidad incluso de elaborarlos
para mostrárselo a los niños y las niñas y generar otro tipo de interacción y disposición. Ese pensar en que no, porque era mediación de las nuevas tecnologías, entonces todo tenía que ser con aplicaciones. Para algunos de los maestros también fue la posibilidad de pensar y de encontrar que desde experimentos, videotutoriales, elaboración de materiales, la dinamización de objetos mágicos y elaboración de un material concreto podía permitir también la interacción y el aprendizaje de los niños y las niñas, especialmente con toda la parte de la ambientación que nuestros maestros en formación estaban desarrollando. Dentro de ese material concreto identificamos en el análisis, como lo veníamos diciendo, que había un aspecto de transformación versus aspecto tradicional, y algunos de nuestros maestros en formación solo tuvieron la posibilidad de elaborar material ficha para que los niños recortaran y pegaran, para que los niños pintaran, para que los niños, digamos que pudiesen tener una relación directa porque no tenían internet, no tenían forma de comunicarse o solo se hacía a través del WhatsApp para enviar unas orientaciones específicas. Aquí empezamos a identificar, incluso no nos lo preguntamos frente a la realidad que el maestro fue y observó allá, porque la pregunta era por las demandas de ellos, pero hay cosas que se van siendo emergentes dentro de esa relación con los instrumentos específicos, y es que existe mucha desigualdad social, que nosotros en Colombia no estamos conectados, aún no estamos conectados, porque cuando pensemos en que estamos conectados es porque todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad en casa o de manera cercana de utilizar y de relacionarnos con el mundo, de compartir información, de construir información a través de un dispositivo, a través del uso del Internet, independiente de la cultura, de las etnias, porque incluso hay algunas culturas y algunas etnias que están haciendo propio esta inserción de las nuevas tecnologías como una posibilidad también de demostrar su sabiduría y de su construcción. Algunas de las narraciones se realizan materiales como fichas donde los niños imprimen en sus casas y desde allí se trabaja con el material que ellos tengan en sus hogares. Elaborar material acorde a cada tema que fuera creativo, atendible y manejable para los niños. ¿Qué dificultades de manera general empiezan a identificar y empiezan a registrar nuestros maestros en formación? Uno de ellos tiene que ver directamente con la conexión. Elaboraban, había una parte emocional muy concreta, y es la conexión, y entonces era difícil hacer esa presentación, elaborar ese juego. Sin embargo, yo lo hice, pero cuando lo iba a presentar se cayó el internet. Yo noté en la casa solo había un computador, y entonces todas mis hermanas también tenían que conectarse y mi papá y mi mamá tenían que conectarse. Otra de los elementos que consideraron también relevantes dentro de las dificultades en el proceso tiene que ver directamente con las normas y la netiqueta, esa adaptación al audio, a pedir la palabra, al no hablar todo el tiempo, porque al principio era caótico. Se hacía lectura de esas narraciones. Dentro de ese proceso de análisis se identifica también lo que le generaba al maestro, las dificultades que le generaba al maestro orientar los grupos, e incluso dentro de ese análisis, a partir de esas narrativas, la profe Sonia y yo construimos un artículo que tiene que ver directamente con esos cambios frente a la orientación de los grupos en tiempos de pandemia. O sea, genera una cantidad de retos porque no sabíamos cómo hacerlo. Eso se fue logrando y digamos que de alguna manera ya se ha logrado el proceso de adaptación, pero cuando estamos en plena investigación y en pleno momento, pues el sentimiento era de incertidumbre y también de muchísima angustia. Desconocimiento de las plataformas, como les decía, algunos sé utilizar el correo electrónico, sé utilizar el Facebook y algunas redes sociales, pero de ahí en adelante que yo decir, es que yo puedo, ¿cómo descargo un video? ¿Cómo comparto pantalla? ¿Cómo elaboro un juego en PowerPoint? ¿Cómo elaboro una actividad en una aplicación específica? Pues eso finalmente nos generó demandas y retos
que todos asumieron, algunos con mayor compromiso y responsabilidad, pero finalmente demostramos, incluso a las familias dentro de la resignificación, que el maestro en el proceso de formación es totalmente relevante. Otra de las dificultades en el proceso tiene que ver con la socialización e interacción de los niños. Ahorita vamos a ver algunos elementos frente a la representación de lo que es grupo para los niños dentro de este proceso de análisis. Entonces los maestros empiezan a preguntar y a preocuparse frente a los procesos de socialización e interacción, si eso iba a repercutir o iba a tener incidencias en el desarrollo de la dimensión comunicativa, de la dimensión que tiene que ver directamente con la relación de los otros, del entorno. Eh, Otra de las dificultades tiene que ver directamente con la motivación intrínseca. Necesitaba el par. Entonces, dentro de esas lecturas y ese análisis se da cuenta de que el niño y la niña necesitaba el par también para resignificar el aprendizaje. Y también el maestro empieza a tener algunos cambios y algunas consideraciones frente a esa necesidad de motivar todo el tiempo dentro del proceso de formación. Ya la motivación, incluso ya dentro del análisis, llegamos al análisis de que la motivación no dejó de ser un momento para estar presente en todos los momentos del proceso educativo. Entonces ya no era motivación, desarrollo, evaluación, sino que la motivación incluso ya no era el momento de la planeación, sino que todo el tiempo había un ejercicio de consideración, de retroalimentación, de validación, muy bien lo estás haciendo. Entonces, eso de alguna manera demandaba muchísimas estrategias, otro tipo de actividades y otro tipo de acompañamiento, incluso siempre, casi siempre nuevo por parte de ese maestro en formación. Dentro de las narrativas, entonces, una de las dificultades, una de las maestras en formación nos dice que una de las dificultades en el aspecto pedagógico que ha podido observar en cierta medida es el manejo del grupo. Una de las dificultades también en todo lo que tiene que ver con el proceso evaluativo, porque entonces, claro, se dieron muchos cambios frente al proceso de enseñanza, qué recursos y qué estrategias implementaba, pero terminaba el centro educativo, la institución educativa, también con la tarea de asumir la valoración del proceso de avances y de avances en el desarrollo de los niños y las niñas, incluso a veces con pocas evidencias o con evidencias que finalmente no daban cuenta del logro de esos desempeños y de esas competencias. Y otra de las estudiantes, de las maestras, nos manifiesta que dentro de todo ese panorama de organización, en algunas instituciones educativas incluso no había mucho tiempo para adaptarse, sino que habían actividades que eran pensadas para mañana, hay que hacer, hay que entregar, entonces usted me lo manda. Y entonces eso demandaba que incluso la mayoría de esas actividades, también por la agilidad para pensarnos en la entrega inmediata, estaba dirigida con recursos muy tradicionales como las fichas. Dentro de esos elementos, para algunos entonces fue una dificultad todo el tema del dominio del grupo, para otros, aunque fue dificultad, también fue un aprendizaje poder generar y desarrollar estos procesos de acompañamiento y de aprender cómo se podía orientar a través de la mediación de las nuevas tecnologías. Frente a los retos y demandas emocionales son gigantescos, entonces solo cuando uno lee cuáles son esos retos y demandas emocionales desde lo negativo, hay unas consideraciones muy similares dentro de todas las manifestaciones que tienen que ver con el cansancio, la exposición excesiva, el sentir que tengo una responsabilidad pero que no tengo las herramientas para lograrlo, muchos nervios para enfrentarme también a un grupo de niños y niñas con las que yo no he tenido contacto, que solo me veía solo ciertos minutos, incluso también esa relación, esos nervios que me generaba desarrollar ciertas actividades porque las familias me estaban observando, la frustración por el internet, la frustración por el tiempo, la frustración por el cansancio, el miedo al no poder responder bien.
el cansancio emocional por la carga académica, que se vio reflejado no solo en las prácticas, sino también en la adaptación de los cursos de manera general, para poder mirar cómo podíamos dar cuenta, ya no estábamos tan cerca para acompañarlos, pero ustedes cómo podían dar cuenta de esos logros. Positivos hay muchos. Y tiene que ver directamente con la cualificación del maestro durante todo su proceso de aprendizaje y de autoaprendizaje, el reconocimiento y la exploración entonces de toda esa parte motivacional que finalmente lo llevó a reconocer por qué tenía sentido su rol en medio de los retos y de las dificultades que se pudieron presentar. Dentro de ellos también todo lo que tiene que ver con la cooperación, el trabajo en equipo, la sorpresa de cómo los niños se iban adaptando y cómo los maestros también se iban adaptando. Habían momentos de crisis, pero también momentos de oportunidades como para desahogarse, pero también como para pensar. Podemos hablar dentro del análisis entonces que una revolución de emociones para el maestro, pero consideramos entonces también dentro de esa triangulación que incluso esas emociones y retos y demandas emocionales negativos se convirtieron también en unos retos y demandas positivos que llevaban a ese maestro en formación a la cualificación, al aprendizaje y a la reflexión frente a su rol y frente a la misión que tenía en el proceso de formación. Eh, algunas narrativas, realizar videos durante toda una práctica, dado a que no se realizaban clases sincrónicas y en ocasiones no recibir una retroalimentación del aprendizaje del estudiante, una narrativa muy como de frustración. Otra narrativa, el poder acompañar y apoyar a la infancia cuando algunas veces sus padres no tienen la oportunidad desde la virtualidad. Entonces, una narrativa, mire la de arriba, frustración, otra narrativa acá abajo que nos habla de reconocer que hay unas necesidades particulares en el acompañamiento. Había niños y niñas que se quedaban solos en casa, que incluso podían estar acompañados de otros hermanos o de otros cuidadores que incluso eran casi pares, casi de la misma edad. Frente a cómo se logró dar respuesta a esas demandas y cómo finalmente el maestro pudo recurrir a la ayuda de otros maestros, del maestro cooperador, de la agencia, nos encontramos entonces que cuando habían necesidades y retos específicas, el 61% de nuestros maestros en formación decidieron desde su autoaprendizaje explorar y consultar por su cuenta. Y que el 29,3% solicitaban la asesoría con el asesor de práctica y en otros porcentajes directamente entonces con los compañeros y también con la agencia de práctica. Frente a si las demandas y la formación que ha recibido en la licenciatura cubría esas demandas y esos retos, el 48% de los participantes dice que la formación que había recibido cubría medianamente las necesidades. Sin embargo, desde el análisis, cuando uno revisa el plan de estudio y también los perfiles de formación, se da cuenta de que es normal este tipo de respuesta porque finalmente nosotros dentro de la licenciatura en el plan de estudio de los perfiles nos está formando tutores virtuales y no maestros para la presencialidad. Sin embargo, sabemos que hay unas necesidades específicas que llevan también al programa a pensarse en encuentros formativos, eventos de extensión e incluso en algunos cursos y su metodología para desarrollar material a través de las nuevas tecnologías y posibilitar también esa formación del maestro también para escenarios de educación virtual. Voy a ir entonces ya con unos elementos muy importantes. Estos tienen que ver específicamente con lo que, yo corro por acá que no me dejaba ver, con lo que nosotros logramos tener concretamente dentro del análisis y que nos permitió también la construcción de dos artículos de resultados de esta investigación. Uno de ellos entonces es que lo nombramos del grupo infantil y la autoridad del docente.
El análisis entonces nos orienta que la noción de grupo para niños y niñas está difusa, diluida entre las pantallas de los dispositivos electrónicos servidos para mantener la comunicación entre los niños y las maestras. ¿Por qué? Porque finalmente no estábamos formados para acompañar grupos desde la virtualidad, pero además de eso es porque digamos que la edad de los niños y su desarrollo, ellos no estaban considerándose ser parte de un equipo, de un grupo, también porque ese proceso de desarrollo nos lleva, según FAO, a establecer que la constitución del niño como ser social solo hasta después de los 3 años de edad, comience a abrirse a la interacción voluntaria con sus pares. E incluso otros autores nos manifiestan que solo desde los 4 y 5 años que el niño y la niña empieza a considerarse parte de un equipo porque está superando muchos procesos del egocentrismo. Sin embargo, ¿qué se ratifica dentro de ese grupo infantil? Que la autoridad del maestro no se ve reflejado directamente en las orientaciones, que para el maestro ser líder dentro del proceso, pues tuvo que afrontar muchos retos y demandas en relación a las orientaciones precisas, a las dinámicas específicas para que los niños pudiesen escuchar y se pudiese hacer control de los momentos y el desarrollo de las actividades. Dentro de esos otros elementos de análisis de la ausencia del par en el deseo de aprender, identificamos también en la triangulación de la información algunos elementos que tienen que ver con la necesidad que evidenciaban los maestros en formación frente a las actividades de interacción que debían de tener los niños y las niñas con un material específico, con el entorno, la interacción que se posibilitaba a través del juego, de actividades cooperativas y colaborativas, y esa dimensión de que esa relación, esa interacción fue modificada y fue reemplazada por medio de las nuevas tecnologías. Entonces, no había una interacción directa de contacto físico, al principio con mucho miedo, algunos entonces muy difíciles para que todos pudiesen alzar la mano y se pudiese orientar ese proceso de comunicación, pero luego nos encontramos dentro del proceso que los niños y niñas empiezan a interactuar a través del uso del chat, van alzando la mano incluso no solo para preguntarle al profe, sino también para preguntarle a otros niños y niñas, y se van adaptando durante todo este proceso. Sin embargo, dentro de la manifestación de diarios pedagógicos y la narrativa de los maestros, ellos identifican entonces que fue muy complejo guiar los procesos educativos con el acompañamiento de los cuidadores, cuando los niños y las niñas manifestaban que querían y que necesitaban a sus amigos, que querían volver a la institución educativa, y que ante las preguntas y ante todo el proceso de acompañamiento a veces se era complejo entender por qué no podíamos regresar al jardín. Panoramas generales que finalmente nos llevan a transmitir y a pensar que como proceso de investigación hay muchos temas que abordar, y dentro de ellos uno muy especialmente a reconocer las narrativas de los niños y las niñas frente a cómo percibieron y sintieron este proceso de formación. Ya no solo aquí está desde la voz del maestro, pero muy interesante pensarlo desde la voz de ellos. Se encuentra entonces también dentro del análisis de la información que la motivación se ve realmente afectada por esta mediación de las herramientas tecnológicas, y esa motivación se ve afectada porque no era lo mismo jugar en el patio, en un escenario que yo ya conocía, con unos juguetes que no tenía en casa, con un material específico donde estaba mi maestra, donde estaban los otros, ratificando entonces dentro del proceso de investigación que el desarrollo próximo, que la relación con mis pares, que la relación con el entorno y un material concreto son indispensables para ese fortalecimiento y desarrollo de procesos de motivación y procesos cognitivos que se requieren en el aprendizaje significativo. Un niño se siente mucho más motivado cuando está en contacto con el par que lo ayuda y que termina siendo andamiaje. Yo dije al inicio entonces que dentro del análisis habíamos identificado, cambiaron las formas de enseñar y también cambiaron las formas de aprender, ¿cierto? Y dentro de esos entonces hay un aspecto importante, y es que
dentro del proceso educativo del grupo infantil mediado por las TIC, la planeación de actividades y la disposición para el aprendizaje cambió y se modificó. ¿Por qué se modificó? No solo porque ya no estábamos frente a frente, sino porque la posibilidad que había para el desarrollo de actividades sensoriales concretas, de juego y de exploración con un material específico ya no estaban disponibles y no hacían parte de los escenarios que tenía el maestro y tampoco los escenarios que tenía el niño y la niña en casa. La planeación educativa, entonces, en casa tras el confinamiento se organiza de manera inmediata para dar continuidad a los procesos educativos, atendiendo a qué? A los lineamientos que nos estaban dando las agencias, pero también el Ministerio de Educación. Esa organización y esa adaptación implicó incluso ajustes en los momentos pedagógicos, en los recursos. Estamos incluso adaptados a pensar cuáles eran los momentos. Pero cuando nos decían que el encuentro sincrónico se demoraba 15 minutos, yo ya tenía que atender cuál era la necesidad directa. Incluso a veces la necesidad era un cuento rápido, una canción rápida, un saludito rápido, pero el resto del tiempo es qué otra cosa hacen en casa para que me envíen las evidencias. El tiempo se hacía muy corto, incluso dentro de esa lectura de las narraciones encontramos que dentro de todos esos retos y demandas decía todo lo que se planeó y se construyó y nos demoramos 15 o 20 minuticos tratando de organizar los niños y las niñas porque todos querían hablar al mismo tiempo. O de esos 20 o 30 niños solo se pudieron conectar 2 o 3 porque el resto no tenían acceso a internet o no tenían material. Algunas veces algunas planeaciones con grupos muy numerosos y algunas veces con grupos muy pequeños, ¿cierto? A veces no habría ni siquiera no había el internet, no me abría la aplicación y el maestro tenía que utilizar su creatividad y sus recursos para lograr esos objetivos de aprendizaje. Entonces, frente al tema de la planeación de las actividades y la disposición hacia el aprendizaje, se dieron muchos aprendizajes no solo desde el maestro, sino también desde el niño. Nos vimos obligados a reconfigurarnos, nos vimos, digamos que de alguna manera con la necesidad de repensarnos en cómo podía hacerse y cómo podía hacerse mejor. Entonces, este cambio repentino de pasar de de la presencialidad a la virtualidad, que nos generó un nuevo escenario de aprendizaje y nos dijo, es que incluso porque la educación no se había pensado en un momento como este, en el que incluso para el acceso a la información, para los procesos de interacción y de comunicación, la mediación de las nuevas tecnologías es necesaria. Este proceso de investigación nos lleva también dentro del análisis a llegar a la conclusión de que existen oportunidades, existieron grandes oportunidades para la formación de maestros, para la resignificación de ese proceso de acompañamiento a través de los cambios que se generaron. Que lo que no fue bueno para la educación y no fue bueno para el maestro fue primero no estar formado y capacitado en el desarrollo de esas actividades a través de la mediación de las nuevas tecnologías, en conocer más de material concreto, pero no de material educativo virtual, de estar alfabetizado más para atender las dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas a través del juego, el arte, la música, la exploración del medio de manera presencial, pero no de manera virtual. ¿Por qué? Porque también dando respuesta a esos objetivos que nosotros ahorita estábamos manifestando y dando respuesta a la consideración de para qué soy formada, cuáles son los escenarios y qué era lo que debía hacer el maestro, pues nosotros ninguno estaba preparado y ninguno pensó que esto iba a ser posible dentro de todas sus construcciones. Las maestras en formación expresan que además de pensar en cómo motivar a los niños en procesos de enseñanza-aprendizaje, en la educación desde casa exigió la generación de acciones de acompañamiento y reconocimiento de las familias y cuidadores. Entonces, en todo ese proceso de adaptación de la planeación había que pensarse también en el lenguaje, en el recurso y en el material para que los familiares y los cuidadores también pudiesen entender y pudiesen comprender
qué era lo que debían hacer. Entonces, fue un reto de una demanda que fue muy evidente durante todo este proceso de análisis, y es que siempre la familia empezaba a aparecer y a generarse porque en la parte motivacional, porque el profe dice, perdón, la familia hace una devolución específica y dice que no tuvo sentido la actividad que se orientó. En algunos casos que fue muy significativa, en otros casos porque también se manifestaba dentro de la familia que tenía que tener un rol más activo el practicante, ¿cierto? Y algunos de ellos dentro de su frustración también y de su expresión decían, pero bueno, es que solo tengo 10 minutos para hacerlo porque es lo que me limita la agencia de práctica. Em, Todos estos retos y estas demandas en la formación de niños y niñas, en el acompañamiento familiar, lo que ha llevado al maestro es generar nuevas rutas y en comprender que existen nuevas y diversas formas de aprender y diversas formas de enseñar. Que hay una posibilidad inmensa en pensar que nosotros nos tenemos que conectar a un mundo global y que conectarnos a un mundo global no se iba a lograr como estaba pensada la educación de manera general dentro de la presencialidad. Una educación que siempre había sido muy desconectada. Incluso dentro de esas posibilidades, si en las casas no habían, sabemos que el panorama también es que dentro de las instituciones educativas tampoco había internet o tampoco habían los recursos tecnológicos necesarios. Que fue muy evidente también dentro de los retos y de las demandas, y vemos que si existieron cambios en el proceso de motivación, también fue muy evidente los cambios en los dispositivos básicos como la atención y la concentración. Primero porque el desarrollo del niño, digamos que la disposición que tenía para aprender en un ambiente y en un espacio específico, no estaba legalmente orientado a qué, a trabajar directamente desde la casa, sentado. El niño y la niña aprende en el movimiento, en el juego, en la interacción con otros materiales, con otros ambientes y otros recursos. Y además porque el maestro le tocó también hacer una lucha constante frente a quién gana entre el distractor y el factor que había en casa y lo que el maestro le podía posibilitar. Entonces el niño y la niña estaban conectados desde dónde? Desde un espacio donde estaba la mascota, donde cercano a la cocina, donde la mamá, los cuidadores estaban dando el alimento, donde se escuchaba la interacción y el ruido de todas las personas en casa, donde había interacción con una mascota, donde estaba la cama cerca, ¿cierto? Esto llevó a que la motivación fuese no solo un momento, sino que estuviese presente en todos los aspectos y que el maestro dentro de la planeación se pensara en cómo concretar esos procesos de enseñanza-aprendizaje a través directamente del desarrollo de unas actividades para lograr un aprendizaje concreto, directo, y que estuviese concentrado en esa memoria a corto plazo y a largo plazo, atendiendo también a los factores y a las necesidades emocionales que los niños y las niñas tenían. Para todos no fue fácil comprender por qué seguir en casa, algunos con muchas necesidades en la alimentación, algunos lo manifestaban también dentro de las narrativas frente a la necesidad de salir, de ver el sol, de hacer otro tipo de actividades. Frente al sistema pedagógico, encontramos entonces que existían unos lineamientos específicos que se pensaron en atender la necesidad, pero como dice Bruno Bettelheim, para ya ir terminando entonces con algunas de esta socialización y partir al tema de conclusión, a través del maestro el niño entra en contacto con el sistema pedagógico. Si las cosas andan bien, aprende a enfrentarse adecuadamente a las exigencias académicas, lo cual le satisface. Si las cosas van mal, empieza a sospechar del maestro y de los objetivos del sistema. Entonces cierra su mente a los esfuerzos del educador y aprende a enfrentarse al sistema. Se encierra en él mismo y se convierte en un pequeño rebelde. Entonces muchas de esas manifestaciones también de desmotivación
estaban totalmente directas, totalmente relacionadas a que a un maestro que se veía cansado, que sentía que no tenía las herramientas y las competencias para atender esas necesidades, que llevaba actividades diferentes, pero incluso algunas se repetían, entonces ya no generaban asombro ni generaban, digamos que, otra disposición por parte de los niños. Fueron realmente muchos retos y también muchas demandas. La parte emocional empezó a considerarse una necesidad que debía atenderse, muy enfocada a la atención de los niños y las niñas y muy descuidada por parte del maestro. Entonces, por eso, ese resultado de pensar cuáles son esos sentimientos y emociones que empieza a generarme o evocarme los tiempos de pandemia, van muy enfocadas a pensar que se sentían cansados, que sentían frustración, pero que luego de ese proceso de adaptación, de encontrarse con ustedes mismos como maestros, encontraron las posibilidades y las oportunidades para enfrentar y dar de manera oportuna y pertinente la respuesta a todas esas necesidades que los niños y las niñas tenían, y no solo de contenidos. Aquí directamente entonces encontramos dentro de ese análisis de la información la necesidad que se generó en el proceso de enseñanza-aprendizaje de tener espacios de encuentro solo para vernos, solo para escucharnos, solo incluso para reírnos un momento, ¿cierto? Y terminó siendo entonces un aprendizaje para el maestro en pensarnos que había un ser humano detrás de esa pantalla, que podía aprender luego a clasificar, pero que en este momento necesitaba que yo le pudiese escuchar y le pudiese decir que estaba muy lindo el dibujo, ¿cierto? Y que esto iba a terminar. El aprendizaje fue muy importante en pensar que había el reconocimiento de un ser humano con valores, con muchísimos miedos, y que entonces el maestro de formación no solo tenía que trabajar por sus miedos, por enfrentar sus miedos y sus retos, sino muy especialmente también por atender y acompañar esas necesidades particulares de entender por qué hoy estoy triste, lloro tanto, pero luego algún pensamiento, alguna actividad o alguna estrategia que me orientó mi maestro, transformó y cambió la dinámica. Voy entonces ya para el momento de las conclusiones, para que vamos cerrando. Agradezco mucho la escucha. Hay un proceso muy importante dentro de la investigación, y es que finalmente la investigación nos permite también comprender de manera muy precisa, de ir al interior también del sujeto para conocer y traer estas realidades que a todos nos tocaron, pero que también terminan siendo aprendizajes y reflexiones para todos. La primera conclusión entonces a la que llegamos es que en la primera infancia el contacto directo entre los niños y las niñas es fundamental para su proceso de socialización y desarrollo integral. En la evolución se hace, ¿qué hacen a través de las distintas etapas? Es determinante el tránsito del egocentrismo hacia la apertura de lo social que inauguran los embriones de grupo como resultado de la interacción con sus pares. Sin embargo, con los más pequeños en tiempos de pandemia por COVID-19 no se ha favorecido el acercamiento y el contacto a través de las pantallas, pues no es suficiente para que el niño realice un proceso fundamental para incluirse luego en el orden social y cultural, por lo que les manifestaba inicialmente frente a esa etapa de egocentrismo y consideración también de hacerse parte de, sentirse parte de un grupo. Otra de las conclusiones tiene que ver directamente con el deseo de saber, el deseo de saber y de aprender, pero directamente con los pares. Se ve afectado porque las metodologías de trabajo mediados por la virtualidad no logran generar efectos que tienen la presencialidad, algunos muy significativos, otros no, pero dentro de eso la conclusión es que eh, eh, era muy necesario estar en un espacio llamado aula, en un espacio llamado escuela, en un espacio donde estaba el maestro y también los pares. En este sentido, la exposición de los niños a las pantallas con los aparatos tecnológicos para recibir las clases en los encuentros sincrónicos por largas jornadas es un elemento poco motivante para ellos, a pesar de que las maestras en formación hacen todo su esfuerzo por presentar planeaciones que incluyan lúdica, juego y los demás lenguajes expresivos como el dibujo, el canto, la pintura, los cuentos, el baile y
y todo el tiempo y todo el tema de modelación. Para los maestros en formación, la motivación como dispositivo básico del aprendizaje ha cobrado un lugar fundamental desde la planeación de los procesos educativos, teniendo en cuenta que desde la experiencia de acompañamiento en tiempos de pandemia se ha evidenciado que los niños presentan dificultades para atender y concentrarse aún con actividades cortas. Y otros elementos que consideramos importantes, sin embargo, para cerrar este proceso de investigación, sabemos que de esto surge un nuevo proceso de investigación que tiene que ver directamente con atender las narrativas de los niños y las niñas en tiempos de confinamiento. Además de eso, también en reconocer cuáles son esas secuelas o cuál es esa incidencia en el desarrollo de los niños y las niñas estando tanto tiempo en casa, con tan poco espacio para interactuar con los otros y con tantísima exposición a las pantallas. Agradecerles infinitamente la escucha, felicitarlas inmensamente a todos los maestros, maestros en formación, maestros ya dentro de su labor, por haber atendido con amor, con paciencia, todos estos retos y demandas, porque aquí nos quedamos cortos frente al tema, el asunto del tiempo también frente a todo lo que podemos exponer, porque es de mucha lectura y de mucha reflexión. Pero queremos decirle que dentro de todos estos análisis y estos propósitos de investigación, pues ver el reflejo de todo lo que ustedes pudieron hacer y a todo lo que se vieron enfrentadas para nosotros es muy importante en relación a las devoluciones que se les puede hacer a un programa para entender también sus actitudes, sus respuestas, el desempeño dentro de los mismos cursos, el desempeño también dentro de sus encuentros sincrónicos, frente a la apropiación, frente a los espacios de aprendizaje y esa reflexión continua que logran. Si uno dice cuáles son los retos y las demandas, aquí mostramos muchísimas cosas, otras que se quedan y que estarán pues divulgadas ya directamente en los artículos que se realizaron, pero nos habla primero de maestras muy capaces, maestros con un gran propósito de adaptación y con gran facilidad de adaptación, que incluso por encima de sus emociones y de los retos que generaron asumirse al reto de las nuevas tecnologías, siempre prevaleció el acompañar, atender con amor y con calidez y también con calidad esos procesos de formación de los niños y las niñas. No sé si ya, María, para que vamos cerrando, alguna apreciación, pregunta o demás, para que entonces vamos cerrando este momento. Vi, pues no, hasta el momento como todo muy bien. La grabación, entonces les voy a decir a todas las personas que están acá, se les manda por correo electrónico y también la asistencia, por favor, no se les olvide, además de enviarles algún enlace con la presentación y un enlace de encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos por asistir y recuerden que este evento tiene certificación. Vivi, muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buena tarde, cuídense mucho.